El pasaje bíblico de hoy, Ezequiel capítulo 47, versículos 1 al 5. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Amados hermanos en Cristo y estimado público, continuando con la última prédica, repasemos los pecados por los que puede perder su salvación. En Mateo capítulo 22, a partir del versículo 2, el Señor explica el reino de los cielos a través de una parábola. Y dice así: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Ahora bien, esta boda tenía algo de peculiar, y es que los que habían sido invitados no querían venir a la ceremonia. Entonces, el rey envió a sus siervos para invitarlos nuevamente. Sin embargo, todo fue en vano. Los convidados no hicieron caso y siguieron su camino. Unos se fueron a su granja, otros a su negocio, y el resto insultaron, maltrataron y mataron a los mensajeros. Así que el rey en el verso 9 les dio esta orden: id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Únicamente entonces el banquete se llenó de invitados, pero debido a la forma en la que fueron convidados, también entraron personas malvadas que no estaban con la indumentaria apropiada para asistir a la boda. En este pasaje, el rey simboliza a Dios Padre, el Hijo representa al Señor, quien es nuestro novio. Dios ha invitado a todos a la fiesta de bodas de su Hijo, que simboliza la salvación, y ha preparado un banquete extraordinario para esa ocasión. Muchos de ustedes han aceptado esa invitación con gozo, ¿verdad? ¿O acaso hay alguno que ha rechazado la invitación o le está postergando porque aún lo atraen las distracciones y cosas que el mundo le ofrece? Si este es su caso, espero que hoy, ahora mismo, pueda aceptar con gozo y agradecimiento esta invitación que Dios aún le extiende. Oro en el nombre del Señor para que pueda asistir a este banquete de bodas vestido con la indumentaria impecable de la santidad. Hermanos en Cristo, otro pecado por el que podrá perder su salvación es engañar a un siervo de Dios y al Espíritu Santo. Todos deberían al menos saber los pecados por los que puede perder su salvación. Incluso si todavía no conoce a profundidad la palabra de Dios, al menos deberá saber esto. Los niños, antes de entrar al primer grado de primaria, ya saben la tabla de multiplicar. De igual forma, si alguien les pregunta, deben saber al menos los pecados por los que se puede perder la salvación. Deberá siempre tenerlos presente. Así, ni siquiera se le ocurrirá cometerlos. Como les decía, el 10º pecado por el que puede perder su salvación es engañar al siervo de Dios y al Espíritu Santo. Una pregunta: ¿hay alguien aquí que piense que puede engañar a Dios? La mayoría responderá que no. No obstante, de hecho, alguna vez habrán intentado hacerlo. Tal como se menciona en el capítulo 13, versículo 9 del libro de Job, que dice: os burlaréis de él, se refiere a Dios, como quien se burla de algún hombre. Es imposible, hermano, engañar a Dios. Más aún,
Si tiene un mínimo de fe, no podrá ni siquiera imaginar cosa tan absurda. Hermanos, hay quienes prometen a Dios hacer un ayuno por 21 días, pero a la mitad rompen la promesa. No cumplir un voto que le ha hecho a Dios es engañarlo. Otros prometen no faltar a la oración en la iglesia. Sin embargo, luego de unos días dejan de venir. Eso es engañar a Dios. Hermanos, hay algunos que con suma facilidad le mienten a Dios. Pregunto, ¿creen que los que tal hacen podrán esperar que Dios responda alguna de sus peticiones? ¿Podrán acaso crecer en su nivel de fe? Incluso pensar en mentirle a Dios es ya de por sí algo vergonzoso. Hoy hablaremos de otro pecado por el que puede perder su salvación, y es, repito, engañar al Espíritu Santo cuando le miente al siervo de Dios. Es lo mismo que mentirle a Dios. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, subraya lo siguiente: y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Repito, todos los mentirosos irán al lago que arde con fuego y azufre. No solo irán al lago de fuego, sino al lago de fuego y azufre. En otras palabras, irán al cuarto nivel de tormento en el Hades inferior, y luego del juicio del gran trono blanco serán echados a la parte más profunda del infierno, es decir, al lago de fuego y azufre. Por eso deben comprender que intentar engañar a Dios es un pecado muy grave. Si mentirle a otros le puede causar graves consecuencias, ¿se imaginan lo serio que será intentar engañar a Dios? Será como decir que no cree en Dios, que no cree que Dios pueda ver el interior del corazón del ser humano. En pocas palabras, es decir, que no tiene fe, ni siquiera fe del tamaño de un grano de mostaza. Si la tuviera, no se atrevería a mentirle a Dios. Además, como ya dijimos en la prédica pasada, oponerse a un siervo de Dios es lo mismo que ir contra el mismo Dios. De igual manera, engañar a un siervo de Dios es lo mismo que mentirle al Espíritu Santo o engañar a Dios mismo. Cuando digo un siervo de Dios, me refiero a todo consiervo que muestra evidencias del poder de Dios en su ministerio. Hay muchos siervos ungidos de Dios, miles en el mundo entero. Este versículo no se refiere a esos pastores que manifiestan el poder de Dios. Sin embargo, hay otros que solo buscan vivir del ministerio. Hay muchos engañadores. No obstante, repito, mentirle a un siervo ungido por Dios es lo mismo que mentirle a Dios. La evidencia que prueba que un siervo es de Dios es el poder de Dios que manifiesta. Es la autoridad delegada por Dios mismo. En la Biblia vemos que los apóstoles y profetas de Dios manifestaban señales y prodigios de ese poder divino. Por ejemplo, Marcos capítulo 16, versículo 20 narra este episodio. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes. Es decir, los 12 discípulos del Señor salieron a predicar por todas partes. Continúa el pasaje, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Desde luego, otros discípulos también salieron a predicar el Evangelio, manifestando estas señales milagrosas y demostrando que el Señor estaba con ellos. Preguntó, ¿por qué era necesario que la palabra fuera confirmada por señales y milagros? Era necesario para que la gente creyera que lo que los discípulos predicaban era verdad. Reitero, el evangelio que predicaban era confirmado por esas señales y milagros. Por eso puede y debe creer en la palabra de Dios, la palabra que predican los siervos del Señor, que es confirmada por milagros y señales. Y eso prueba que el Señor acompaña y respalda a esos siervos. Amados hermanos, una pregunta:
¿por qué hay algunos que tratan de engañar al Espíritu Santo y al siervo de Dios? Generalmente lo hacen por buscar su propio beneficio o para cubrir alguna falta. A través de estos dos ejemplos bíblicos que voy a compartir, espero que puedan entender lo necio y absurdo que es intentar mentirle a Dios y el trágico y nefasto resultado que ello puede provocar. En el capítulo 5 del libro Hechos de los Apóstoles, vemos cómo un matrimonio murió por haber intentado engañar a los apóstoles. Estos son Ananías y Zafira. Habían ofrecido vender una propiedad y dar el total del monto de dicha venta a la iglesia. Sin embargo, por su codicia se quedaron con parte de dicha suma. En principio, habían decidido ofrendar todo el importe de la heredad. No obstante, al ver el dinero, la codicia afloró y pensaron que era demasiado dinero para ofrecérselo a Dios y a los apóstoles. Así que decidieron quedarse con un porcentaje del monto total y dar el resto a Dios. En principio, el total del dinero era de ellos. Sin embargo, hicieron un voto, esto es, una promesa de darle todo el importe a Dios. Y desde ese momento, el dinero ya no era de ellos, era de Dios. Digan amén si me están siguiendo. No obstante, decidieron retener una porción de esa cantidad total y dar el saldo a Dios, y así lo hicieron. Dice el pasaje que trajeron el resto de la suma y lo pusieron a los pies de los apóstoles. Sin embargo, Pedro rechazó el ofrecimiento. Hechos capítulo 5, versículo 3 al 5, narra lo que sucedió. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y el verso 5 continúa diciendo: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Hermanos, ellos le habían mentido a Pedro, un hombre, pero el apóstol les dijo que habían mentido a Dios y habían engañado al Espíritu Santo. ¿Saben por qué les dijo eso? Porque Pedro era un siervo ungido con el poder de Dios, y Dios estaba con él. El Señor obraba milagros extraordinarios a través de Pedro. Pedro era uno con el Espíritu Santo. Por eso el apóstol recalcó que le habían mentido al Espíritu Santo y a Dios. Como Dios estaba con Pedro, podía manifestar señales y milagros del poder de Dios. Si Dios no hubiese estado con el apóstol, Pedro no hubiese podido manifestar esas señales. Zafira, la esposa de Ananías, vino también ante el apóstol y al igual que su esposo le mintió a Pedro y, dice la Escritura, que cayó al suelo y también expiró. Cuando el pasaje señala que expiraron, eso significa que no fueron salvos. Si hubiese dicho que entregaron su espíritu, eso daba a entender que fueron salvos. No obstante, al decir que exhalaron su espíritu, significa que fueron al infierno. Hermanos, si Ananías y Zafira se hubiesen podido defender, hubieran alegado que le estaban mintiendo solo a un apóstol. Sin embargo, en un sentido espiritual, tal como Pedro dijo, Satanás había entrado en su corazón. Satanás los había tentado incitándolos a mentir al siervo de Dios y codiciando lo ajeno. Hermano, Satanás es quien lo incita a mentir y a engañar al siervo de Dios. La codicia también es otra obra de la carne por la que puede perder su salvación. No hay uno solo en la Biblia que haya tenido codicia y deseos por las cosas del mundo que haya sido salvo. Por eso debe ser muy cuidadoso con eso. Así que, en un sentido espiritual, tal cual lo dijo Pedro, Satanás había entrado en el corazón de ellos. Satanás incitó a Ananías y a Zafira a mentirle al apóstol y puso en su corazón codiciar lo ajeno. Pedro, reitero, era un apóstol ungido por Dios y el Espíritu Santo obraba a través de él. Y fue precisamente por esa comunión que tenía con el Espíritu Santo que supo inmediatamente que Ananías y Zafira le iban a mentir. Un siervo que manifiesta el poder de Dios también manifiesta el obrar del Espíritu Santo.
¿O acaso cree que el ser humano por sí mismo podría hacer esos milagros? Claro que no. Solo Dios puede hacer esas señales y prodigios. Ningún hombre las podría hacer por sí mismo. El poder de Dios se manifiesta a través del obrar del Espíritu Santo por medio de sus siervos y pastores. El poder de Dios es el que hace las señales y prodigios. Todos deben saber esto. Por eso, Pedro le dijo a Ananías que no le estaba mintiendo a él, sino al Espíritu Santo. Exteriormente, Ananías y Zafira habían engañado a Pedro. No obstante, repito, Pedro les dijo que no le estaban mintiendo a él, sino al Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque Pedro era un siervo de Dios a través del cual el Espíritu Santo obraba. Ananías y Zafira tenían tanta maldad en su corazón que inmediatamente cayeron al suelo y expiraron sin tener la oportunidad de arrepentirse. Su accionar fue tan perverso que perdieron al instante su salvación. Tal vez se pregunte si todos los que le mienten a un siervo del Señor mueren inmediatamente. No. No mueren al instante, y Dios es claro en esto. Si Dios lo hiciera, muy pocos quedarían con vida. Lo que Dios hace a través de este episodio es advertirnos de la gravedad de este pecado de mentirle a un siervo de Dios. Hermano, Dios lo exhorta a no cometer este pecado. Sin embargo, le dará una última oportunidad para arrepentirse. Ahora bien, Dios no le dio esa última oportunidad a Ananías y Zafira porque ya se las había dado antes. Y no una, sino varias veces. No obstante, dejó esta historia en su palabra para prevenirnos, como una advertencia. Así que, hermano, ya lo sabe, no le mienta ni trate de engañar al siervo de Dios. Dios no se lleva a esos engañadores o mentirosos inmediatamente porque les da otra oportunidad para que se arrepientan al escuchar las prédicas de sus siervos o al leer la Biblia. Hermano, debe saber que no solo la codicia, sino también engañar al siervo de Dios es un grave pecado. Hermanos en Cristo, otro caso similar lo hallamos en el capítulo 5 de Segunda de Reyes, y es la historia de Giezi, el siervo del profeta Eliseo. Cegado por su codicia, Giezi le mintió a Eliseo, el profeta de Dios. ¿Recuerdan el episodio? Naamán, general del ejército sirio, fue sanado de su lepra al obedecer la palabra que le dio Eliseo. Estaba tan agradecido que volvió donde el profeta para darle alguna ofrenda que había traído consigo desde Damasco. Sin embargo, el profeta no aceptó obsequio alguno y le dijo al general que retornara en paz a su nación. No obstante, Giezi deseaba algunos de los regalos que había traído el general, así que lo siguió y al alcanzarlo le pidió, en nombre de Eliseo, que le regalara ciertos artículos que había aportado Naamán. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 22, relata lo que el siervo del profeta le dijo al general, y dice así: «Mi señor», se refiere a Eliseo, prosigue el pasaje, «me envía a decirte, he aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos». Giezi, el siervo de Eliseo, le mintió al general para recibir los obsequios. Luego escondió los regalos y se presentó donde el profeta como si nada hubiese sucedido. En conclusión, Giezi mintió y usó el nombre de su señor, el profeta Eliseo, para su propio provecho. Es decir, habló como si el profeta de Dios lo hubiera mandado a pedir esos regalos al general. Y el versículo 25 continúa narrando lo siguiente: «Y él entró», se refiere al siervo del profeta. Continúa el pasaje: «y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi?». Y él dijo, «Tu siervo no ha ido a ninguna parte». Cuando Eliseo le pregunta, «¿De dónde vienes, Giezi?», el siervo le miente y le responde, «Tu siervo no ha ido a ninguna parte». A pesar que Giezi ya había servido a Eliseo por varios años, no tenía idea, en verdad, de quién era el profeta. Les comparto algo personal. Algunos hermanos han colaborado conmigo por muchos años.
y no solo hermanos, sino también pastores. Sin embargo, algunos han tratado de engañarme. Y Dios me lo ha revelado. Y me pregunto, ¿qué debo hacer entonces? ¿Los debo confrontar diciéndoles que son unos mentirosos? Pero no puedo hacer eso, al menos no en forma tan directa. Les puedo llamar la atención de forma general desde este púlpito a través de una prédica o enseñanza para que se arrepientan y se corrijan. Hay una razón por la que no reprendo de esa forma tan fuerte. Hace un tiempo, un pastor me dijo que iba a ayunar por 21 días. Luego vino para que orara por él. En ese momento lo increpé porque había mentido a Dios y a mí en cuanto al ayuno. No había cumplido su promesa de ayunar los 21 días. Poco tiempo después, ese pastor falleció. Y su esposa me confirmó que él continuamente le había mentido a Dios y a mí. Por ese trágico acontecimiento, ahora ya no reprendo ni amonesto fuertemente a alguien más. Hermano, si Pedro no hubiera reprendido tan duramente a Ananías y Zafira, ellos no hubieran muerto. Sin embargo, debido a la amonestación del apóstol, Dios no los perdonó. Hermano, Dios no se complace con los que, con pleno conocimiento de causa, le mienten al siervo de Dios. Hay algunos que en su ignorancia creen que engañan al pastor porque simplemente el siervo no los confronta con su mentira, pero no saben que el pastor no los desenmascara por amor. No es porque el pastor sea ingenuo. Todo lo contrario, el pastor evita confrontarlos para que la ira de Dios no se desate sobre ellos y así no pierdan su salvación. Volviendo a Eliseo, el profeta incluso sabía la conversación que sostenía el rey de Siria con sus ministros para atacar a Israel. La Biblia dice que Eliseo le informaba al rey de Israel aún lo que el rey de Siria hablaba en lo más privado de su habitación. Giesí fue tan necio que pensó que podía engañar a un siervo de Dios como Eliseo. El profeta le dio la oportunidad para confesar su mentira y arrepentirse. No obstante, no lo hizo y quiso ocultar su engaño. Pero Eliseo sabía exactamente lo que Giesí había hecho, como si lo hubiese visto con sus propios ojos. Y apenas Eliseo mencionó la maldición, Giesí salió de la habitación cubierto de lepra. Su piel, dice la palabra, se puso blanca como la nieve. ¿Se imaginan qué tonto fue Giesí? ¿Cuántos milagros había visto sirviendo a Eliseo? Y a pesar de eso, no tuvo temor ni respeto a Dios ni al siervo de Dios. Más bien, llevado por su codicia, intentó engañar a Dios y mentirle al profeta. Y producto de ello, cayó bajo maldición. Amados, los que en realidad temen a Dios no serán descuidados en nada tocante a Dios ni a la iglesia, tales como el uso de los utensilios, aparatos, útiles de oficina, etc. Ya les he mencionado que no debe usar algo de la iglesia con fines personales. Yo, como pastor principal de esta congregación, tengo ciertos derechos para usar cosas de propiedad de la iglesia, incluyendo fondos de la congregación. No obstante, desde su fundación jamás lo he hecho. Nunca he usado ni un solo dólar con fines personales. Hasta hoy jamás he tocado los recursos de la iglesia, nada de lo que le pertenece a Dios. A pesar que sé que Dios me lo permite, nunca lo he hecho. Y es que yo soy así. Hasta que me lleve el Señor o finalice mi vida en esta tierra, mi único anhelo es vivir una vida cada vez más y más perfecta, pura y santa ante Dios. Vivir una vida irreprensible. Por eso nunca he tocado algo de la iglesia.
Cuando construí mi casa de oración, no usé ni un solo céntimo del dinero de la iglesia. Lo mismo fue cuando adquirí mi casa personal. Como Dios sabe que no tocaré algo de sus finanzas, se asegura de bendecirme financieramente a través de alguien más. Nunca he adquirido un carro con dinero de la iglesia. Tampoco he hecho uso de las finanzas de la congregación para uso personal. Y Dios lo sabe. Por eso multiplica los ingresos y hace que alcance para todo. Una pregunta: ¿cómo cree usted que debería tratar al siervo de Dios que manifiesta el verdadero obrar del Espíritu Santo? Debería amarlo como ama a Dios y valorarlo como valora al Señor. ¿Acaso se atrevería a mentirle? Jamás podría hacer eso. Si no le miente a Dios, ni al Señor, ni al Espíritu Santo. Pregunto, ¿podría acaso engañar al siervo de Dios? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se nos dice que no se debe mentir al siervo del Señor. Tal como hemos visto en estos pasajes, la Biblia es muy explícita en lo que se refiere a las consecuencias que implica engañar a un siervo de Dios y al Espíritu Santo. Les comento algo. Muchos que están desahuciados por alguna enfermedad vienen para que ore por ellos. Vienen de otras iglesias, incluso pastores. No obstante, la mayoría me miente. Y por eso Dios no los puede sanar. Para que Dios los sane, deben ser honestos y decir la verdad. Si confiaran en mí, no me engañarían. Pero no creen que soy un siervo ungido de Dios que tiene poder. Y por eso me mienten y Dios no los puede sanar. Muchos de ellos no son de esta iglesia. No obstante, lo peor de esto es que también hay hermanos de esta congregación que me mienten, o al menos tratan de hacerlo. Para mí es penoso hablar de esto. Hermanos, deben ser honestos conmigo. Si mienten, a pesar que se arrepientan, Dios no los podrá sanar a pesar que ore por ustedes. Algunos vuelven y me dicen que ya se han arrepentido. Se arrepienten de lo que antes no se habían arrepentido. Sin embargo, aún así, Dios no los sana. Y es porque continúan mintiéndome. Al final, confiesan todo. En ese momento oro por ellos y Dios los sana. Lo que desesperadamente habían procurado ocultar hasta el final eran pecados denigrantes. Si se los dijera, les daría espanto. Trataron de ocultármelo. No obstante, como Dios no los sanaba, debieron confesar su pecado. Si se hubieran arrepentido antes, Dios los hubiera sanado mucho más rápido. Hermano, aun si sus pecados no son conocidos por los demás, el día del juicio final, todas sus obras y actos serán revelados y recibirán la debida retribución por todo ello. Espero que siempre recuerden esto, que aprendan la lección de Ananías y Zafira y la de Giezi, y que tengan temor y temblor de cometer ese mismo pecado. Amados hermanos, otro pecado por el que puede perder su salvación es no lavar sus vestiduras, es decir, no limpiar su corazón del pecado. En la Biblia hay muchos pasajes en los que se compara el corazón con nuestras vestiduras. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4 señala: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y Apocalipsis capítulo 22, versículo 14 añade: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Aquí, cuando menciona vestiduras y ropas, espiritualmente hace referencia al corazón del ser humano.
Por eso, no ensuciar sus vestiduras significa no manchar su corazón nuevamente volviendo a pecar luego de haber sido perdonado de sus pecados al aceptar al Señor como su Salvador. Lavar las vestiduras simboliza limpiar el corazón de toda maldad. Otra expresión que significa lo mismo es circuncidar el corazón. Jeremías capítulo 4, versículo 4 enfatiza sobre esto. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. Hermano, la circuncisión era un rito que simbolizaba el pacto que separaba al pueblo de Dios de las demás naciones, que consistía en cortar el prepucio del órgano genital del varón. Era un ritual o una señal que lo santificaba externamente, extirpando el prepucio o la piel del glande del hombre que podía infectarse por la orina. Sin embargo, Dios nos exhorta a circuncidar nuestro corazón. Actualmente, ese mandato tiene que ver con limpiar el corazón. En el tiempo del Antiguo Testamento, Dios le mandó a su pueblo someterse a la circuncisión física y también les pidió circuncidar su corazón. No obstante, a partir del Nuevo Testamento, únicamente necesita circuncidar su corazón. Esto significa que deberá extirpar la parte de su corazón que esté manchada por el pecado y que despide mal olor. En pocas palabras, es limpiar su corazón. El acto mismo de la circuncisión física en el Antiguo Testamento era bastante doloroso, pero a la vez era un acto hecho por higiene, y al hacerlo, el varón podía vivir una mejor vida. Los varones aquí presentes deben saber eso. Físicamente, cuando el prepucio cubre el glande, el varón precisa lavarse su órgano genital diariamente. Caso contrario, después de 1 o 2 días, olerá mal. Hermano, la Biblia lo exhorta a despojarse de toda inmundicia o suciedad, de todo aquello que huela mal en su corazón o forma de vida. Prosigue el versículo: no sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. En pocas palabras, si no circuncida su corazón, lo más probable es que vaya al infierno. Desde luego, esto no quiere decir que si no limpia o circuncida su corazón en forma perfecta, no será salvo. Incluso si este proceso es lento, en la medida en que tenga la disposición de circuncidar su corazón para santificarlo, será salvo aún si no llega a la perfecta santidad. Claro, será mucho mejor si alcanza la perfecta santidad, ya que entrará a la Nueva Jerusalén. En el grado en que circuncide o limpie su corazón, ocupará una mejor morada en el cielo. Ahora bien, si deja de circuncidar su corazón por cierto tiempo, será como si no lo hubiera circuncidado, ya que se manchará nuevamente con el pecado. Hermanos, el capítulo 22 del Evangelio de Mateo, que ya he mencionado previamente, nos habla además de la importancia de lavar nuestras vestiduras. Mateo capítulo 22, versículos 12 y 13 explica: y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué tal si meditamos en este pasaje? Hermano, si usted asiste a un banquete formal, deberá vestirse de forma apropiada, con ropa limpia, no necesariamente nueva ni de marca. Cuando viene al culto de adoración el día domingo, eso será como asistir a un banquete o recepción que ofrece Dios Padre, un culto festivo. Y es a través de esa adoración que nos alegramos y honramos a Dios y al Señor. Nos santificamos por medio de la palabra, cantando alabanzas, dándole gloria al Padre Celestial y orando. Sin embargo, hay quienes vienen a este servicio con una vestimenta no adecuada, y no me refiero únicamente a la vestimenta exterior. Por ejemplo, y por favor no me malentienda, este es solo un ejemplo. En nuestra iglesia, la mayoría viene al culto de adoración el día domingo con su mejor vestimenta, la más limpia y presentable. Los que son miembros del coro o del grupo de danza no suben al estrado usando ropa casual.
vienen con su mejor ropa. En nuestro caso, los miembros del coro y de la danza usan túnicas o vestimentas especialmente confeccionadas por la iglesia para subir al estrado. Pregunto, si usted asiste a un banquete formal, se pondrá su mejor ropa. ¿Cuánto más, entonces, si viene a la fiesta o al banquete que ofrece Dios Padre el día domingo? Hermanos, cuando viene al culto los días domingos, la santidad igualmente se debe exteriorizar a través de su forma de vestir. Yo, particularmente, me pongo muy contento al ver a nuestros hermanos en general lo pulcros que vienen al servicio. Con esto, no quiero decir que se deben comprar ropa nueva cada domingo. No me malentienda, por favor. Sea varón o mujer, joven o adulto, debe guardar cierto respeto hacia Dios cuando venga al culto el día domingo. Y eso incluye su forma de vestir. Por ejemplo, aquí en Corea las hermanas usan el traje coreano tradicional llamado hanbok, el cual planchan con sumo cuidado para que quede impecable. Otras hermanas vienen con su mejor traje, sea de una u otra forma, vienen presentables. Y la mayoría de los hermanos vienen con terno o traje formal usando corbata. Eso es encomiable y Dios también se complacerá con usted. Y en eventos especiales usan vestimenta especial. La mayoría usa prendas de vestir de color blanco. Para venir al culto el día domingo, deberá preparar su ropa con la debida anticipación. Deberá venir lo más pulcro posible. No se olvide que quien lo invita es el Rey de Reyes. Dios mismo lo está invitando. Y es a través de la cruz que llevó el Señor Jesús que Dios nos da el derecho de participar en esta fiesta cada domingo. Pregunto, ¿cómo asistiría a esta clase de banquete? ¿Qué clase de ropa usaría? ¿Acaso no sería la más elegante y limpia? Tal como expresa Mateo capítulo 22, versículo 14, que dice: porque muchos son llamados y pocos escogidos. No solo debe ser llamado o invitado, deberá asimismo ser escogido. Quizá alguien pueda sentirse incómodo por lo que acabo de decir y me diga que, por ejemplo, los días de semana no tiene tiempo para ir a cambiarse a casa y que por eso viene directamente a la oración o al culto de los días miércoles con ropa de trabajo porque de otro modo llegaría muy tarde. A ellos les respondo que Dios sabe todo eso, que sabe que no tiene tiempo para regresar a casa y cambiarse de ropa para venir a la iglesia luego de terminar su jornada laboral. Dios lo sabe y no se enojará por ello. Ahora bien, hay esposas que son sabias y que preparan una muda limpia de ropa para sus esposos antes de entrar a la oración diaria o al culto de los miércoles. Cuando ya esté edificado el santuario de Canaán, tendremos suficientes vestidores para que los hermanos que deseen cambiarse de ropa lo puedan hacer de forma cómoda y ordenada. Tendremos tantos vestidores como sean necesarios. Así, todos los que deseen podrán cambiarse de ropa y asistir a la oración y al culto de los miércoles con ropa adecuada y limpia. Ahora bien, en esto quiero ser bien claro. Dios no condena a los que vienen con ropa de trabajo a orar. Como dice el versículo, no todos los que son llamados serán los escogidos para permanecer en el banquete. Hermanos en Cristo, hoy en día muchos viven una vida cristiana formal, religiosa, de apariencia o meramente cultural, sin entender lo importante que es circuncidar o limpiar el corazón. Se enfocan en lo externo, en los programas o el activismo, tales como la alabanza, la danza o la ayuda social, pero no priorizan la oración ni limpiar su corazón de toda forma de maldad. Hace algún tiempo, cuando me invitaban a cultos de avivamiento o evangelismo, me aseguraba siempre de predicar de la santidad, de lo que verdaderamente significa comer la carne y beber la sangre de nuestro Señor Jesucristo para tener vida eterna. A algunos pastores no les agradaba mis prédicas porque pensaban que los hermanos no las iban a aceptar y se iban a ir de la iglesia. Y me preguntaban el secreto del continuo crecimiento exponencial de esta congregación. Incluso me decían que les parecía imposible que los hermanos se quedaran en la iglesia a pesar de los mensajes que predico. Y yo les respondía con esta pregunta: ¿por qué se deberían ir si lo que yo predico los ayuda a desechar todo pecado, a dejar de pecar y es el camino más corto para ir al cielo? Todos esos pastores se sorprendían. Me decían que si predicaban estos mensajes en sus iglesias, ni el portero se quedaría aún pagándole.
Lo patético de todo esto es que la situación hoy en día es aún peor. Por eso el Evangelio de Santidad no es muy popular. No se predica de la santidad, menos se vive de acuerdo a ella. Imaginen si todos los pastores predicaran tal como yo lo hago. Muchos de los que vienen por primera vez no se quedarían en la iglesia, saldrían corriendo. Hermanos, en esta iglesia sugerimos que los varones se sienten separados de las damas. Pedimos a todos que vengan a los cultos limpios, bien vestidos y puntuales, entre otras cosas. Aquí no se viene a buscar novio ni novia. Se viene únicamente a adorar a Dios y a escuchar la palabra pura del Evangelio. Sin embargo, todo eso lo hacemos para que se honre a Dios. Es una muestra de su amor y respeto al Dios Supremo y es, al final, una evidencia que lo acreditará como hijo de Dios. Incluso cuando he ido a Israel, he compartido estas enseñanzas y los rabinos judíos las han aceptado y las están aplicando en su vida diaria. Y, ¿saben algo? Dios los está bendiciendo por esa obediencia. Hermano, todo lo que predicamos es bíblico, está en la Biblia. Y si tiene alguna duda, vaya a la Biblia y verifique todo lo que digo. Ahora bien, yo no critico ni censuro a los que vienen a la iglesia en polo o en jean. Tan solo digo que más le complacería a Dios si vinieran con su mejor traje, vestido o terno y lo mejor arreglado posible. Les digo algo. Incluso pastores que estaban muy gordos han adelgazado para verse mejor. Algunos de ellos tenían una barriga tan prominente que ya no les cerraba el saco del terno o traje. Hermano, aun si exteriormente vive una vida religiosa, debe saber que si continúa pecando de acción o si persiste en tener malos sentimientos en su corazón, no será salvo. Y es que uno no es salvo por obras, sino por fe, es decir, por esa fe espiritual que viene del corazón. Una pregunta, ¿realmente creen? ¿Creen que el Señor llevó esa dolorosa cruz por sus pecados? Hermano, si cree esto de corazón, dejará de pecar. Y no solo dejará de pecar de obra, sino que además deseará extirpar toda raíz de pecado y de maldad de su corazón. Desde luego, hay quienes pueden decir que creen en el Señor, pero no se esfuerzan por limpiar su corazón del deseo que los induce a pecar. Sin embargo, si su fe no va acompañada de obras, no será verdadera fe. Hoy en día, cuando enfatizamos la importancia de las obras o de los hechos en su vida cristiana, los que no entienden correctamente la palabra de Dios nos acusan de ser legalistas. No obstante, el legalismo se enfoca únicamente en las obras o acciones externas hechas sin amor a Dios. No debe malentender esto porque también es bíblico enfatizar la importancia de las obras que se hacen por fe y en fe. Santiago capítulo 2, versículo 22 recalca sobre este punto. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Espero que todos lleguen a lavar sus vestiduras, es decir, que circunciden su corazón viviendo por la palabra de Dios y así preparen sus vestimentas para asistir a este magnífico banquete que ofrece el Señor. Es mi más profundo anhelo que todos lleguen a participar de este gran banquete de salvación al cual Dios mismo los está invitando. Termino el mensaje, amados hermanos en Cristo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14 señala, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Sin embargo, el versículo 15 añade, mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. En otras palabras, no habrá salvación para esta última clase de personas. Todos ellos terminarán en el infierno. Ahora oremos todos juntos en voz alta meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor. Haz que la palabra que hoy he compartido se haga fe y vida en cada uno de tus hijos. Padre, obra en cada uno de ellos y manifiéstate en forma personal en sus vidas. Hoy he compartido cómo deben vivir una recta vida de santidad en Cristo, amándote de todo corazón y andando en la luz de tu palabra. Ayuda a tus hijos a circuncidar sus corazones y limpiarlos de toda maldad. Gracias, Padre. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.
Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo, de la cabeza a los pies, toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestino. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, germen y dolencia, ¡fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Libéralos de todo tipo de accidente, restaura los huesos fracturados, sana toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas, revive a los muertos, bendice con hijos a los que no pueden concebir. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, ¡fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, ¡fuera! Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y vivir en santidad, que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Guarda y protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tus obras para que con toda confianza puedan testificar que Dios les ha respondido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.